¿cierto? Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Vamos para el versículo 26. Vamos a leer del 26 al 38 en nuestras Biblias. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Por quién fue enviado el ángel? Por Dios. No era que en Galilea había alguien orando, ay ángel, que los ángeles vengan, que el ángel se me aparezca, que me traiga un mensaje el ángel. No, en ningún momento. El ángel fue enviado por Dios. ¿Por qué? Porque son mensajeros del Señor. Porque son servidores del Señor. Están al servicio del Señor y el Señor los usa para servir a sus siervos, ¿cierto? A nosotros, pero realmente son enviados por el Señor. Por eso nosotros no los invocamos. Entonces versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ay, qué hermoso. ¿Se imaginan que nos digan: has hallado gracia delante del Señor? Ay, qué privilegio. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Muy claro el mensaje del ángel. Hijo del Altísimo. O sea, María iba a concebir al Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Bueno, eso era una noticia, un noticionón para María, pues porque Elizabeth era familiar suya y María sabía que Elizabeth pues ya estaba avanzada en años y además era estéril. Entonces el ángel le da la noticia: tu parienta Elizabeth ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces, si Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, en ese momento iba a concebir María, ¿cierto? Es decir, que Juan el Bautista le llevaba 6 meses a nuestro Señor. Versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Mírenle la cuña al ángel. Sí, ella era estéril, está en su vejez, ya está pasada de años, ya le pasó el tiempo de tener hijos, pero no hay nada imposible para Dios. Versículo 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ay, qué hermosura. Vamos a leer. Entonces vamos a desarrollar estos pasajes. Versículo 26-27. Al sexto mes, después de haber aparecido a Zacarías, o después que Elizabeth quedase en embarazo, Gabriel volvió a aparecerse esta vez a una virgen llamada María, que vivía en la ciudad de Nazaret, en el distrito de Galilea. María estaba desposada con un hombre llamado José, un descendiente directo de David, que era heredero legal del trono de David, aunque él mismo fuese un carpintero. Era heredero, era de la descendencia de David. Recuerden que David era rey, ¿cierto? Fue rey de Israel, pero aquí lo vemos como un carpintero, ¿cierto? El desposorio era considerado entonces como un contrato mucho más vinculante que hoy en día el compromiso. Pues en este tiempo, ay, pues sí, estamos comprometidos, somos novios, nos vamos a casar, pero en cualquier momento deciden que ya no se van a casar. No, es que no nos entendemos, no, es que me di cuenta de que no lo quiero lo suficiente, lo que sea, rompen el compromiso. En ese tiempo no era así. El desposorio era un compromiso muy, o sea, era casi como el matrimonio. Incluso si
Si quería ya romper el compromiso, tenía que hacer una carta, tenía que hacerlo hacerlo formalmente. De hecho, solo podía disolverse mediante un documento legal similar a un divorcio. Versículo 28. El ángel se dirigió a María como una que era muy favorecida, una a la que el Señor estaba visitando con un privilegio especial. Aquí deberíamos observar 2 puntos. 1. El ángel no adoró a María ni oró a ella. No le dijo, madre, no la adoró, no oró a ella, en ningún momento, ¿cierto? Le estaba dando un mensaje de parte de Dios, sencillamente la saludó. 2. No dijo que era llena de gracia, sino muy favorecida. 29 y 30. María quedó comprensiblemente turbada ante esta salutación. Se preguntaba qué significaría. El ángel calmó sus temores y luego le dijo que Dios la escogía a ella como madre del tan esperado Mesías. Versículo 31-33. Observemos las importantes verdades incluidas en la anunciación. La verdadera humanidad del Mesías. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. La verdadera humanidad del Mesías. 2. Su deidad y su misión como Salvador. Y llamará su nombre Jesús, lo que significa Jehová es el Salvador. Su intrínseca grandeza, será grande tanto en cuanto a su persona como a su obra. Su identidad como el Hijo de Dios, será llamado Hijo del Altísimo. Su derecho al trono, derecho legal, ¿cierto? Su derecho legal al trono de David. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Por qué? ¿Por qué de su padre? Porque él iba a ser hijo adoptivo de José. Y José era del linaje de David, ¿cierto? Esto le establece como el Mesías. ¿Qué le establece como el Mesías? Pues mira, todas estas verdades acerca de nuestro Señor Jesús. Su reino eterno y universal, otro punto. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Los versículos 31 y 32 hacen evidentemente referencia a la primera venida de Cristo, mientras que los versículos 32 parte B y 33 describen su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 34-35. La pregunta de María, ¿cómo será esto?, se debía a la maravilla, no a ninguna duda. Yo creo que donde María dude, el Señor también le dice, el ángel le dice, usted va a quedar muda hasta que nazca el bebé, ¿cierto? Como lo hizo con Zacarías. Mira que aunque Zacarías tuvo dudas, María tuvo dudas, ambos resolvieron sus dudas o expresaron sus dudas desde una actitud diferente. Zacarías lo hizo con mucha incredulidad, pero María simplemente pues se maravilla, ella era virgen, no se había casado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo iba a hacer eso? Era tenía sentido la duda de María. ¿Cómo podría tener un hijo cuando no había tenido relaciones algunas con ningún varón? Aunque el ángel no lo dijo explícitamente, la respuesta era una concepción virginal, sería un milagro del Espíritu Santo. Él iba a venir sobre ella y el poder del Altísimo la iba a cubrir para el problema que tenía María acerca de cómo parecía imposible humanamente hablando. La respuesta de Dios es el Espíritu Santo. ¿Cómo? El Espíritu Santo de Dios. Y mira, en el caso de María, la pregunta era ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo voy a concebir? Pero lo mismo en nuestra vida, ¿cómo cambió esto? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo dejo esto? ¿Cómo renuncio a esto? Llevo años tratando de cambiar esta situación en mi vida. Llevo años tratando de abandonar esto. Y no he podido. ¿Cómo? La obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Cómo llegamos nosotros a reconocer nuestra necesidad del Señor si no es a través de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? ¿Cómo hacemos nosotros para reconocer
que necesitamos buscar al Señor si no es la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? ¿Cómo hacemos para identificar en qué estamos fallando, qué estamos haciendo que a Dios no le agrada, si no es a través de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? ¿Cierto? Entonces es la obra del Espíritu Santo. Por lo cual también lo santo que van a hacer será llamado Hijo de Dios. Aquí pues tenemos una sublime declaración de la encarnación. El Hijo de María sería Dios manifestado en carne. El lenguaje no puede agotar el misterio que está aquí envuelto. Sí, es un misterio. Saben que ahorita estaba escuchando una enseñanza y decía el pastor que la falta o el motivo por el cual la gente no quiere creer es porque cuando se exponen a la palabra de Dios encuentran muchas verdades. Entonces él decía algo como, vamos a ver si lo puedo expresar, el problema no está en lo que no entiendes de la Biblia, el verdadero problema está en lo que entiendes. Yo voy leyendo la Biblia y no entiendo mucho y ese no es el problema es cuando me dice que yo estoy en pecado y que si quiero agradar al Señor, quiero vivir para el Señor, debo abandonar mi pecado. Eso ya no me gustó. Eso ya no va acorde con lo que yo quiero. Es un problema, ¿cierto? Es un problema. Pero para los hijos de Dios, como dice la Biblia, que los mandamientos del Señor no son gravosos, para los hijos de Dios se debe volver placentero vivir para el Señor, agradar a nuestro Señor. Entonces, hay muchos misterios, es un misterio la encarnación de nuestro Señor Jesús, pero lo creemos, ¿cierto? Lo creemos porque lo dice la Biblia. Versículo 36-37, el ángel dio entonces las nuevas a María de que Elizabeth, su parienta, estaba ya de 6 meses de gestación. Ella, la que había sido estéril. Este milagro debería asegurar a María de que ninguna cosa sería imposible para Dios. Yo creo que también el Señor usa ese mensaje para María, porque ella dice, ¿cómo será esto? Es que yo soy virgen, yo no me he casado. Entonces le dice, no se preocupe. ¿Se acuerda de Elizabeth? O sea, si Dios hizo esto con Elizabeth, esto te queda muy claro. No hay nada imposible para Dios. Así en tu vida y en mi vida. Tú y yo lo que tenemos que hacer es afirmar nuestra fe en lo que Dios ya ha hecho. Puede que en este momento la situación sea diferente. Yo en alguna ocasión les citaba algo que aprendí y es que nuestras circunstancias cambian. Yo hoy puedo estar enferma, no sé, digamos cualquier cosa. Puedo tener problemas del corazón. Listo. Mañana puede ser un cáncer. Mis circunstancias cambian, la enfermedad cambia, y hoy puede ser menos peor, mañana puede ser peor, pero ¿sabes quién no cambia? Nuestro Dios. Él no cambia. Dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación. No cambia, es el mismo, con el mismo poder, con la misma capacidad, tiene la misma capacidad de hacer los mismos milagros. Todavía hay mujeres que están estériles y por una obra del Señor, por un milagro del Señor, conciben hijos. El Dios es el mismo. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que tener muy en cuenta? Es que hay ocasiones en las que el Señor no nos va a querer sanar. No quiere decir que ha cesado, ha disminuido el poder del Señor para sanar o la capacidad de sanar. Tiene propósitos diferentes con todos. A unos los sana, a otros no. ¿Cierto? En unos hace unos milagros extraordinarios, en otros no. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es soberano, conoce todas las cosas. Pero el poder de nuestro Dios no ha cambiado. Pero tú y yo tenemos que llenarnos de esa fe. El ángel le estaba infundiendo, le estaba dando un mensaje de esperanza, infundiendo fe a María. A través de ese mensaje recuerdas a la que era estéril, recuerdas a la pasada de años, a la que ya no podía tener hijos, va a tener. Hace 6 meses concibió. Entonces María en ese momento tenía que decir, no, pues si hizo eso con Elizabeth, lo hace conmigo. Así tú y yo, en medio de una situación, si Dios hizo esto, lo va a hacer conmigo. Por ejemplo, para mí, en momentos de situaciones económicas difíciles,
yo inmediatamente voy al pueblo de Israel en el desierto. No, no, no. Si mi Señor hizo que lloviera pan del cielo, era pan de ángeles. El maná era pan de ángeles, dice la Biblia. Si el Señor hizo que lloviera pan del cielo, menuda cosa es lo que yo estoy pasando o lo que yo necesito. No hay nada imposible para mi Señor. Si el Señor multiplicó, por ejemplo, el milagro de Elías. Elías en un arroyo y el Señor le envía cuervos. Miren, estos días hablaba con mi papá. Mi abuela tuvo una vida complicada. La mamá de mi papá, una vida muy lejos del Señor, pero conoció al Señor. Conoció al Señor y le conoció y le amó. Mi abuela amó al Señor y desde que le conoció ella procuró vivir para el Señor. Pero su actividad económica antes de conocer al Señor pues no agradaba al Señor, no era prostitución ni nada de eso, pero sí eran otras actividades y no, ella sabía que no agradaba al Señor, entonces ella tuvo que renunciar a eso, tuvo que dejar eso para vivir para el Señor, para agradar al Señor. Y debido a eso empezaron a sufrir muchas situaciones económicas difíciles, muchas necesidades, cosas muy extremas me contaba mi papá. ¿Y saben qué? Dice mi papá que en una ocasión, bueno, en varias ocasiones, pero la primera vez pues ellos estaban en la casa, no había nada que comer, ni una guapanela había, o sea, no había nada. Y dice mi papá que ellos tenían un perro y el perro llegó con una libra de panela en una bolsa y en la boca, en el hocico, en el hocico. El perro llegó con panela en el hocico. Después llegaba con carne y después llegaba con comida. Dime si eso no lo hace Dios. El perro no tiene la capacidad de pensar, esta gente se va a morir de hambre, mira, no es para el desayuno, no, lo usa Dios. Elías estaba en el arroyo y el Señor usa a los cuervos para que le lleven pan, para que le lleven carne. Dime si eso no lo hace nuestro Dios. Bueno, creo que no. ¿Sí fue pan? Bueno, no recuerdo. Le llevaba comida. Sé que carne sí era. Pan no recuerdo. Pero el Señor usaba los cuervos para alimentar a su profeta, a su siervo. Entonces, ¿cómo no nos vamos a llenar tú y yo de esperanza cuando estamos en un momento difícil de todos los milagros pasados que ha hecho el Señor? El problema es que si no leemos la Biblia no vamos a descubrir esos milagros, esas verdades de nuestro Señor. Si tú y yo no pasamos tiempo en la palabra, afirmando nuestra fe, gozándonos por lo que Dios ya ha hecho, entonces va a ser muy difícil, porque la fe es como el músculo. ¿Cómo tú ejercitas tu músculo? ¿Cómo firmas tu músculo? ¿Cómo haces que crezca? Yendo al gimnasio, levantando pesas. Así la fe se ejercita a través de la lectura de la palabra. Cada vez confiamos más. Mira, puede que al principio sea más difícil. Y por eso el Señor pone pruebas a veces más difíciles, ¿cierto? Como que sentimos como que la prueba se está aumentando, como que está acrecentándose. Pero es porque ya has pasado por unos primeros pasos y tu fe salió bien. Entonces el Señor nos va subiendo de niveles, como si fuera por niveles. Entonces es muy esperanzador de verdad. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos lo que el Señor ha hecho, de verdad, hay momentos en los que yo digo, no, de verdad, no tiene sentido esta preocupación. No tiene sentido esto por lo que estoy preocupada. Si mi Señor hizo esto en el pasado, lo puede hacer ahora, tranquilamente. Lo hará ahora. Y gloria a nuestro Dios por eso. Entonces, seguimos leyendo. Vamos para el versículo 38. Con una hermosa sumisión, humildad, disposición, María se entregó al Señor para el cumplimiento de sus maravillosos propósitos. Luego el ángel se fue de su presencia. Sumisión, mira, esta palabra es clave, porque a nosotros nos falta sumisión. Entonces el Señor quiere que tú y yo hagamos algo, nos da una misión y preguntamos todo. Señor, pero ¿cómo va a ser? Un momentico.
¿Y de dónde van a salir los recursos? ¿Y cómo va a hacer esto? ¿Y usted cómo va a solucionar esto? Y cuestionamos la voluntad de nuestro Señor. El ángel le dice a María, usted va a concebir. ¿Cómo va a hacer esto si yo soy virgen? No, tranquila. Tranquila, que va a ser una obra milagrosa. María, Elizabeth ya está en embarazo. Eso es una prueba que para Dios no hay nada imposible. Tranquila. Dice, listo, me someto a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos así sometido deliberadamente a la voluntad de nuestro Señor? Nos cuesta, a veces nos cuesta someternos a la voluntad del Señor, pero deberíamos hacerlo así, con toda sumisión. Él es perfecto, conoce todo, y era una cosa difícil. Era una cosa difícil, bendiciones, Olguita. Era una cosa difícil para María, porque ella iba a enfrentar a su familia, iba a enfrentar a la sociedad. Pues era una mujer que estaba comprometida, pero no estaba casada, todavía no podía tener relaciones sexuales, iba a estar en embarazo, iba a quedar en embarazo. Era una situación muy difícil, iba a enfrentar muchas cosas, pero se sometió con toda sujeción a la voluntad del Señor. Vamos a leer del versículo 39 al 45. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces vamos a desarrollarlo. Dice 39:40, no se nos dice por qué María se fue a visitar a Elizabeth esta vez. Puede haber sido para evitar el escándalo que inevitablemente habría surgido en Nazaret cuando se conociese su estado, ¿cierto? Que estaba en embarazo. Si es así, entonces la bienvenida recibida de parte de Elizabeth y la bondad que le era mostrada habría sido doblemente dulce. Versículo 41. En el momento en que Elizabeth oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, es decir, Juan el Bautista, ¿cierto? Cuando Elizabeth escucha la voz de María, Juan el Bautista salta en el vientre de María. Y recuerden, bueno, de pronto podría alguien decir, pues claro, eran familia. No, María no sabía que Elizabeth estaba en embarazo, porque el ángel fue quien le dio la noticia y Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, entonces nunca Juan en el vientre de Elizabeth había escuchado la voz de María. Pero cuando ella llega, habla, el ángel escucha, salta en el vientre de Elizabeth. Una respuesta misteriosa e involuntaria del precursor, no nacido aún, a la llegada del Mesías tampoco aún nacido. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, es decir, él tomó control de ella, conduciendo su habla y sus acciones. En este capítulo primero se menciona a 3 personas llenas con el Espíritu Santo: Juan el Bautista, a Elizabeth y a Zacarías. Una de las marcas de una vida llena del Espíritu Santo es hablar en salmos e himnos y cánticos espirituales. Como dice Efesios, vamos a leerlo. Efesios capítulo 5, versículo 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, esa es una marca de una persona que está llena del Espíritu Santo, ¿cierto? Que habla la palabra del Señor, aquí dice himnos, aquí dice salmos, cánticos. Entonces, yo creo que la referencia es como una vida llena de gozo, llena de paz. Muchos de los salmos, pues hay algunos salmos, cierto, que son precatorios, hablan mucho de guerra y bueno, de destrucción de sus enemigos, pero en general los salmos son alabando al Señor, cierto, adorando al Señor, glorificando al Señor por lo que Él ha hecho.
Entonces es como que esa es una evidencia de un hijo de Dios, que de su boca fluyen palabras de vida, palabras de gozo, de alabanza al Señor. Entonces, bueno, esa es una marca importante. Por tanto, no nos sorprende encontrar 3 cánticos en este capítulo, así como 2 en el siguiente. 4 de estos cánticos son conocidos generalmente por sus títulos latinos, que se toman de las primeras líneas. 1. La salutación de Elizabeth. 2. El Magnificat, es decir, engrandece. 3. Benedictus, es decir, bendito. Gloria in excelsis Deo, es decir, gloria a Dios en lo más alto. Y 5, bueno, no voy a leer esa porque yo creo que eso es, yo no sé, latín, ¿será cierto? No sé. El quinto es, puedes dejar que se vaya. Versículo 42-45. Hablando por inspiración especial, Elizabeth saludó a María como la madre de mi Señor. No había en su corazón ni una traza de celos. Miren qué lindo. No es, ay, y yo voy a tener al precursor, al heraldo, y esto al Hijo de Dios. No habían celos en ella. Elizabeth no estaba celosa, pero bueno, ¿y por qué no fue a mí? ¿Por qué no me escogió a mí como la madre de Jesús? No habían celos para nada en Elizabeth. Solo gozo y deleite, porque el bebé aún no nacido era el Señor. María fue bendita entre las mujeres por cuanto recibió el privilegio de dar a luz al Mesías. El fruto de su vientre es bendito por cuanto el Señor y Salvador nació de ella. La Biblia nunca se refiere a María como la Madre de Dios. Esto nos debe quedar muy claro. La Biblia en ninguna parte, de Génesis a Apocalipsis, nunca se refiere a María como la Madre de Dios. Aunque es cierto que fue la madre de Jesús y que Jesús es Dios, es sin embargo un absurdo doctrinal decir que Dios tiene madre. Si Dios tiene madre, entonces, ¿por qué no la vemos en la creación? ¿Cierto? Dios no nació de nadie. Entonces es un absurdo doctrinal, como dice William, decir que es la madre de Dios. Jesús existía desde toda la eternidad. O sea, no fue que Cristo Jesús vino a existir cuando María lo tuvo, cuando nació de María. No, él ya era desde la eternidad. Solo que vino al mundo a través de un nacimiento de una virgen, ¿cierto? Jesús existía desde toda la eternidad, mientras que María era una criatura finita con una fecha concreta de inicio de su existencia y también de final. Ella nació y murió. Estos días yo hablaba con Sofía y yo le dije, Sofía, bueno, si alguien te dice, porque una persona le dijo a otra, la Virgen la acompaña, ¿cierto? Entonces yo le decía, Sofía, si alguien te dice que podemos orar a María, o que María es quien nos acompaña, ella decía, pues no tendría sentido porque María nació y murió, ¿cierto? Y si yo digo que María es quien me cuida, o María, o yo puedo orar a María, yo estaría diciendo que María tiene atributos que solo Dios tiene, que es la omnipresencia. Miren, una niña de 9 años. Mírenle la claridad. ¿Pero por qué? ¿Saben qué es lo asombroso? Que yo nunca le he dicho eso a Sofía. Mi esposo no se lo ha dicho a Sofía, nunca le habíamos explicado así. Pero sí, ¿sabes qué? Sí le hemos enseñado. O sea, mira, todo radica en que tú y yo conozcamos lo suficiente al Señor para que el resto de cosas no nos confundan. Ella tiene muy claro que hay atributos que solo Dios tiene. Y es el atributo de la omnipresencia. Solo Dios puede estar en todas partes. Ninguna otra persona, ningún otro ser. Ni el mismo diablo. Él es un limitado. Cuando él se presenta delante del Señor en el libro de Job, dice el Señor, ¿y qué estabas haciendo? Recorriendo la tierra. Él le toca recorrerla, obviamente. No tiene un cuerpo físico como el nuestro, tan limitado para acceder a algún lugar. Entonces, pues en espíritu es más fácil, ¿cierto? Movilizarse. Pero es limitado. No está en todas partes. Solo hay un atributo que le pertenece a Dios y es la omnisciencia, que todo lo sabe, nadie más.
Nadie más sabe todas las cosas, solo Dios. Entonces ella ha ido conociendo lo suficiente a Dios como para saber que ese atributo yo no se lo puedo atribuir o darle o decir que una persona lo tiene, porque solo Dios lo tiene, ¿sí ves? Pero es que la lectura de la palabra es solo conocer lo suficiente al Señor. Entonces era una persona finita. Ella nació, ella murió, entonces no podemos decir la madre de Dios porque pues Dios no tiene madre, Él está desde la eternidad. Ella fue la madre de Jesús solo en su encarnación. Recuerden, era 100% hombre, 100% Dios. En su 100% hombre ella era la madre de Él, pero no en su esencia de Dios, no en su divinidad. Elizabeth refirió al aparente Elizabeth refirió el aparente entusiasmo intuitivo de su hijo aún sin nacer cuando María dejó de oír su voz. Luego aseguró a María que su fe sería abundantemente recompensada. Sus expectativas se cumplirían. Ella no había creído en vano. Su bebé nacería tal como se le había prometido. Qué rico una familiar o una amiga así, ¿cierto? Tú has creído y Dios te ha prometido tal cosa. Ten fe, Dios lo hará. Qué rico. Tú y yo tenemos que procurar hablar y pasar tiempo con las personas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, a confiar en el Señor. Aléjate de todos los que son incrédulos. No, pero usted sí es muy incrédula. No, pues usted no ha visto eso. Creemos en el Señor, no por lo que hemos visto. Confiamos en el Señor por lo que Él ha dicho. Su palabra nos basta. Su palabra es suficiente para nosotros. Vamos a leer del versículo 46 al 49. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre. El Magnificat se parece al cántico de Ana. En primer lugar, María alabó al Señor por lo que Él había hecho por ella. Observemos que dijo: me tendrán por dichosa todas las generaciones. No sería una que confiriese bendiciones, sino que sería bendita. Se refería a Dios como su Salvador, refutando la idea de que María era sin pecado. Entonces, mire, esto es muy importante. Dice: me tendrán por dichosa todas las generaciones. No sería una que confiere bendiciones, es decir, no es ella quien bendice, ¿cierto? No podía ella bendecir, no, sino que la tendrían por dichosa, por bendecida, ¿cierto? Entonces ella es bendecida, no es la que bendice. Y otra es que ella dice: Dios, mi Salvador. Ella misma es consciente que necesitaba ser salva. ¿Yo cómo te voy a salvar a ti si yo misma necesito que me salven? Nadie más nos puede salvar de la condenación eterna si no es nuestro Señor. Y ella era consciente de que tenía en ella misma necesidad de ser salva, ¿cierto? Ser librada del pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que María no era una mujer que pecaba deliberadamente y tenía una vida de pecado deliberado, porque pues si no, no hubiera sido escogida por el Señor, ¿cierto? Porque yo creo que es una vida de piedad, que una vida sencilla y sincera para el Señor, lo que permite que el Señor la use de esa forma, ¿cierto? Iba a nacer de ella el Salvador, pero no era una vida perfecta. Por eso ella dice: mi Salvador. Ella misma necesitaba que la salvaran. 50-53. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Ay, ay, ay. En segundo lugar, alabó al Señor por su misericordia, que alcanza de generación en generación a los que le temen. Él abate a los arrogantes. Que el Señor nos guarde de la arrogancia. Y a los potentados.
y exalta a los humildes, a los de humilde condición y a los hambrientos, es decir, a los hambrientos de Él, ¿cierto? A los que sienten esa necesidad del Señor. 54-55, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Finalmente, ella magnificó al Señor por su fidelidad a Israel al mantener las promesas que él había hecho a favor de Abraham y de su descendencia. Después de quedarse con Elizabeth con unos 3 meses, María regresó a su propia casa en Nazaret. No estaba aún casada. Es indudable que vino a ser objeto de sospechas y calumnias por parte de la vecindad, pero Dios la vindicaría. Podía esperar en el Señor, podía esperar ese cuidado del Señor, ¿cierto? Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a orar por las peticiones. ¿Alguien tiene alguna petición de oración que quiera dejar acá en el chat? En el chat privado no tengo peticiones. Vamos a orar entonces por estos familiares de estos estudiantes de la universidad, ese accidente que hubo en Quindío. Vamos a orar por ellos para que el Señor les dé mucha fortaleza. ¿Alguien más tiene alguna petición? Recuerden que pueden entrar en el segundo link que les envía el grupo para que hablen, si quieren encender el micrófono. ¿Alguien más tiene alguna petición de oración, alguna petición específica, algún comentario? Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a orar por las peticiones. Si me envían aquí al chat un mensajito, así sea un saludo, para yo ver los nombres de los que están conectados y orar, para que oremos por todos. Bueno, Sandra, qué bueno verte, qué bueno que estés aquí con nosotros, mi reina, Dios te bendiga. Te extrañábamos mucho. Bueno, entonces vamos a orar, grupo. Amado Señor, muchas gracias por este tiempo y por tu palabra. Señor, de verdad es maravilloso que tú hayas dejado, Señor, tu palabra para nosotros. Hayas inspirado a estos tus siervos a escribir todas estas historias maravillosas, Señor, porque nos llenan de fe, nos llenan de confianza, nos dan tanta fortaleza, tanta seguridad, Señor, en un mundo donde hay tantas aflicciones, tantas dudas también, pero podemos estar tranquilos, confiados de que estamos en tus manos, de que tú cuidas de nosotros, que no hay nada imposible para ti, Señor. De verdad, qué alegría es eso. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias, Señor, porque María gozó de ese privilegio de concebir al Hijo de Dios. Pero nosotros ahora, por ejemplo, gozamos del privilegio de ser tus hijos, ser llamados tus hijos, pero también recibir esa gran comisión de ir y predicar a todas partes, Señor, las buenas noticias de salvación. Tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros y así como tuviste misericordia de nosotros, quieres salvar, Señor, a todo aquel que quiera creer en ti. Entonces, ayúdanos a ir a otros y darles esas buenas noticias. Señor, a aprovechar ese privilegio que tenemos, que es predicar tu palabra, Señor. Enseñar a otros tu palabra, contar a otros las grandes cosas que tú has hecho en nuestra vida. Señor, gracias. Hoy ponemos delante de ti las peticiones que cada uno de los que está aquí conectado tiene. Señor, oramos por los familiares de estos estudiantes que perdieron la vida. Señor, nos duele mucho saber que sus familiares están sufriendo por esto, que ellos perdieron la vida. Nos duele mucho, Señor. Te rogamos que tú les des mucha fortaleza a estas familias, Señor. Señor, que traigas consuelo, que traigas palabras de aliento, Señor, a estas familias, por favor. Señor, gracias porque gozamos de tener a nuestras familias bien. Podríamos estar en esa situación, pudo haber sido uno de nosotros, Señor. Gracias porque no fuimos uno de nosotros, Señor, gracias por eso. Pero hoy te pedimos, Señor, que tú ayudes, Señor, que tú ayudes a estas familias, por favor.
También oramos por las situaciones que cada uno tiene, Señor, sea económica, sea de salud, sea familiar. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú glorificándote, Señor, poderosamente, que seas tú obrando a nuestro favor, pero no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a tu voluntad, Señor. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades. Ponemos este día en tus manos, Señor. Queremos vivir para ti, queremos hacer lo correcto, Señor, para ti, para tu gloria y para tu honra. Entonces te pedimos, Señor, que nos des mucha sabiduría para vivir este día, Señor. Un día a la vez, un día a la vez. Cada día trae su propio afán, dice tu palabra. Entonces queremos vivir este día para tu gloria y para tu honra, Señor, toda nuestra vida. Pero ayúdanos, Señor, hoy, danos la sabiduría que necesitamos hoy, Señor, para hacer lo que necesitamos hacer. Bendice la obra de nuestras manos, bendice a los que trabajan, bendice a los que tienen negocios, Señor, bendice sus vidas. Y te damos toda la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.